pero son varias patologías. Entonces, vean, la espondiloartritis es un grupo de enfermedades que tienen en común algunas características clínicas, ¿no? Algunas similares, y tienen positividad del antígeno HLA-B27. Eso es lo que comparten en común, algunas características clínicas y el HLA-B27. Todas ellas tienen positividad. Y cada una de ellas, por supuesto, tiene un cuadro clínico específico, diferente, por eso es una entidad diferente, ¿no es cierto? Vean, son 6 patologías en este grupo. Por eso les digo que tienen que ir leyendo poco a poco, porque son varias patologías en cada apartado que tienen alguna cosita que las diferencia de las otras, nada más. Pueden confundirse entre muchas de ellas, ¿ya? Entonces, vean, la espondilitis anquilosante es una de ellas. Han debido escuchar la espondilitis anquilosante, es otra enfermedad fea, ¿no? Como la que hemos visto el día de hoy. Las artritis reactivas es otro grupo. Artritis y espondilitis psoriásica, vean, tiene mucho que ver con la psoriasis, este tipo de artritis. Artritis y espondilitis enteropáticas tienen relación con la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, la enfermedad de Crohn, y la colitis ulcerosa que hemos visto en gastroenterología, ¿no es cierto? Y hemos mencionado ahí que se asocia con trastornos articulares, por ejemplo. Entonces tiene artritis y espondilitis enteropáticas, vean ustedes, por eso su nombre. Tiene relación con esa enfermedad inflamatoria intestinal. La espondiloartritis juvenil, que es nada más una variante que se presenta a más temprana edad. ¿Ya? Finalmente, la espondiloartritis indiferenciada, que es una forma de entidad que tiene síntomas de varias otras enfermedades, pero no encaja en ninguna de ellas totalmente. Por eso es indiferenciada, no encaja en ninguna de las anteriores y comparte síntomas con muchas de ellas. Vamos a ver las 4 primeras. Estas 4 primeras las vamos a desarrollar. Entonces vamos a empezar viendo la espondilitis anquilosante. Vean ustedes, todas son unas enfermedades que cursan con inflamación, ¿no es cierto? Es un proceso inflamatorio, obviamente crónico, ¿no es cierto? El proceso inflamatorio crónico de causa desconocida. Todas no tienen etiología, no se conoce la causa. Con de causa desconocida, que ataca principalmente, esto es lo importante, vean, el esqueleto axil, la columna vertebral. Ataca principalmente la columna vertebral, ¿ya? Esqueleto axil, medio, centro, ¿no es cierto? Pero puede afectar también otras articulaciones periféricas, ¿ya? Y también afecta estructuras extraarticulares, como órganos internos, ¿no es cierto? Pulmones, corazón, así como en las artritis que hemos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, vean, afectando articulaciones periféricas, podría confundirse con una artritis reumatoidea, con un lupus también, ¿no es cierto? Pero predominantemente afecta al esqueleto axil. Esa es la característica de la espondilitis anquilosante. Estrecha relación con el HLA-B27. Hemos dicho, todo este grupo de patologías comparten, ¿no es cierto?, la positividad del HLA-B27. Se observa en todo el mundo la prevalencia, vean, del B27 es de 7%, ¿no? A nivel global. De manera global, las personas tienen positividad en el 7%. Más del 90% de quienes padecen espondilitis anquilosante han heredado este antígeno. Ven la gran diferencia con la población común que los que tienen la enfermedad, ¿no es cierto? 1 a 6% de adultos que han heredado el B27 padecen espondilitis anquilosante. En las familias de pacientes con espondilitis anquilosante
10 a 30% de los familiares adultos en primer grado que han heredado el B27 presentan también, dice, la enfermedad, ¿no? Entonces ven la relación que hay, ¿no?, del B27 con la enfermedad. Se calcula una tasa de concordancia cercana al 65% en los gemelos idénticos. Vean, 65%, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho este antígeno de compatibilidad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la afectación, el trastorno básico de la espondilitis anquilosante? Es la entesitis, ¿ya? ¿Qué es la entesitis? ¿Quién me puede decir qué es la entesitis? Te he dicho que vayan revisando, ¿no? Que vayan leyendo. Entonces esto es un concepto, ¿no? La entesitis. ¿Quién me puede decir qué es la entesitis? Si no van leyendo, van a llegar al examen queriendo en los últimos 2 días leer todito, ¿no es cierto? Y son varias enfermedades. Estoy viendo, vean, solo 20 apartados son 6. Ya hemos visto como 5 o 6 ya, ¿no es cierto? Y nos faltan muchas, ¿verdad? Si no van revisando de a poco, no les va a dar el tiempo para el examen que deben leer en los últimos días, no les va a alcanzar. Nos está hablando de un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Entesitis. Inflamación del punto de inserción del músculo en el hueso, en el tendón, en el hueso. Ese lugar de inserción es la entesia. Cuando hay un proceso inflamatorio a ese nivel se denomina entesitis. Entonces, la espondilitis anquilosante cursa con una entesitis, un proceso inflamatorio en el lugar de inserción de los tendones con el hueso. Ese es el lugar donde se inflama. Ahí inicia el proceso, ¿ya? Entonces, vean, hay un edema. Además, no solamente hay inflamación del lugar de inserción, sino que también hay un proceso inflamatorio en la médula ósea vecina. Entonces, el hueso viene en médula ósea, ¿no es cierto? También está inflamada. Y ese es el proceso inicial. Antes el diagnóstico obviamente hacía cuando ya la columna vertebral y todo aquello estaban soldadas, no estaban las articulaciones anquilosadas. Pero actualmente con la resonancia magnética se puede detectar un proceso inflamatorio incipiente, inicial de la médula ósea. Entonces, si el paciente tiene síntomas, se hace una resonancia magnética y podemos hacer objetivo la inflamación de la médula ósea vecina a la articulación que está inflamada. Entonces, el diagnóstico es bien inicial. Y lo adecuado es diagnosticar en ese momento para evitar las complicaciones que van a venir después, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante. La entesitis y edema de la médula ósea vecina. A nivel de la articulación o del proceso inflamatorio, vean, hay lesiones erosivas. Primero hay una inflamación, luego se erosiona. La erosión es una lesión, ¿no es cierto? Eso tiene que fibrosarse. Y se va a fibrosar, finalmente se va a osificar. Se va a osificar y se va a unir o se va a soldar con las articulaciones vecinas. Y vamos a tener una anquilosis de la articulación, que es lo que sucede en este paciente. Vamos a ir a ver. ¿Cuál es el primer lugar en afectarse? En las articulaciones sacroiliacas. Ahí es donde empieza la enfermedad, ¿ya? Y es de manera bilateral. Ambas articulaciones sacroiliacas con este proceso que hemos mencionado, ¿no es cierto? Una entesitis, una sinovitis. Y de ahí va a ir ascendiendo progresivamente el trastorno por toda la columna vertebral, desde las articulaciones sacroiliacas. De ahí va a progresar en sentido ascendente, hasta tomar prácticamente toda la columna vertebral. Y la última en afectarse es la columna cervical, o a veces es respetada, pero es la última en
en afectarse. Vean las lesiones que aparecen, ¿no? De manera temporal. Hemos dicho primero un proceso inflamatorio, ¿no? En lugar de inserción. Luego aparece el tejido de granulación, supondrá, para reparar o cicatrizar esas erosiones que se han formado, ¿cierto? Va a haber una aparición de tejido de granulación. Aquí se produce un infiltrado de linfocitos, macrófagos en esta zona que está lesionada, ¿no? Y va a iniciar el proceso que va a reparar esas lesiones, ¿no es cierto? Va a haber sustitución de esas lesiones por fibrocartílago primero, por cartílago, y finalmente este cartílago se va a osificar. Y cuando se osifica, las articulaciones se sueldan y pierden su movilidad, se produce una anquilosis de la articulación, ¿no es cierto? Ese es el proceso que va a sufrir a ese nivel. Entonces aquí esta es la tesis o entesis, ¿no es cierto? El lugar de inserción en el hueso. ¿Qué sucede? Una inflamación a ese nivel, con inflamación de la médula ósea vecina, erosiones a nivel del hueso, y estas erosiones se van a ir reparando, va a ser un proceso, un tejido de granulación, va a ser reemplazado por fibrocartílago, ¿sí? Y finalmente se va a osificar y se va a anquilosar. Con las articulaciones sacroiliacas, este es el lugar donde inicia el proceso inflamatorio. ¿Ya? Empieza aquí y de aquí asciende progresivamente hacia arriba. Es el periodo de evolución, ¿no es cierto?, de las lesiones. Radiológicamente podemos, ¿no es cierto?, es necesario imágenes radiográficas para diagnosticar estas lesiones. Entonces hay dos fases principalmente en la evolución de la enfermedad. Una fase no radiológica donde no se ven lesiones en una radiografía, no hay. Y una fase donde ya aparecen lesiones radiológicas. Esta fase es más tardía que esta, ¿no es cierto? En la primera fase el paciente solo va a tener síntomas, como dolor lumbar, que vamos a ver luego. Pero no vamos a poder observar nada en la radiografía. Pero en esta fase sí podemos detectar mediante una resonancia magnética el proceso inflamatorio en la articulación y en la médula ósea vecina. Bien, en cuanto a la anatomía patológica, en la columna vamos a encontrar que aparición del tejido de granulación, ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Vean la unión del anillo fibroso del cartílago, los cartílagos intervertebrales. Entre cada vértebra hay un cartílago, ¿no es cierto? Intervertebral. Es un anillo fibroso. Entonces, en el borde de ese anillo, en el borde es donde empieza a aparecer el proceso a nivel de la articulación. ¿Ya? Entonces vean, las fibras más externas del anillo se erosionan y son sustituidas por hueso posteriormente, de manera externa. Y si vemos en una radiografía, vamos a ver como unos puentes óseos entre las vértebras, ¿no es cierto? O los picos de loro, que se llaman los sindesmofitos o picos de loro. Entonces eso es lo que se produce en la columna vertebral. Entonces van a formar un puente entre los cuerpos vertebrales adyacentes, ¿no? El cartílago finalmente se va a osificar completamente todo el cartílago y se va a soldar la columna vertebral, va a perder su movilidad, ¿cierto? Entonces hemos dicho el proceso asciende desde abajo hacia arriba. Y la imagen típica en una radiografía cuando este proceso ya ha terminado es la imagen de caña de bambú. Ya vamos a ver una radiografía después. La imagen o signo de caña de bambú. Entonces, característico de la enfermedad. Otras alteraciones, vean, hay osteoporosis de la columna, hay trastornos inflamatorios, todo eso hace que se pierda calcio, hay una osteoporosis.
erosiones en los cuerpos vertebrales, aspectos cuadrados de las vértebras, inflamación, destrucción del borde osificado del disco intervertebral. Son varios tipos de lesiones. Como están descalcificados los huesos, están osificados, no tienen movilidad, las fracturas son frecuentes en estos pacientes. Entonces, una pequeña lesión, una caída, un golpe puede fracturar fácilmente esta columna alterada, ¿no? Y entre las complicaciones de esta enfermedad está una sección medular, por ejemplo, por fractura de la columna vertebral, ¿no? Y pueden quedar parapléjicos, cuadripléjicos, por estas circunstancias que se producen, ¿no? ¿Qué más? Vean, hay artritis inflamatoria de articulaciones, de las otras articulaciones de la columna vertebral. Lo mismo con erosión, paño sinovial, etcétera, lo que contribuye a la fijación de la columna, ¿no? Entonces, la osificación o la anquilosis de la columna. Entonces, vean, aquí tenemos. ¿Esta luz de dónde será, no? Por allá parece que viene, no sé de dónde es. ¿Ah? A ver, empújela un poquito, empújela. No se puede. Ya. Pues no se logra ver, ¿no? No. Se muestra. Aquí se ve mejor. Entonces vean estos puentes intervertebrales, ¿no es cierto? Vean esta osificación del borde externo del anillo intervertebral uniendo las vértebras vecinas, ¿no? En todas las articulaciones. Entonces da un aspecto de caña de bambú, ¿no? Este es de caña de bambú. Aquí se ve mejor, ¿no? Vean ustedes los tipos de dolor o sindromóticos, ¿no? Entre vértebra y vértebra hay unos puentes óseos por osificación del cartílago intervertebral. Entonces esta columna está soldada, ¿no? Está rígida. No hay movimientos ni de flexión, ni de rotación, absolutamente nada. El paciente es rígido, ¿no? Si quiere girar para atrás, tiene que darse la vuelta completamente, ¿no? Es toda fija. Erosiones, vértebras cuadradas, a nivel de la columna cervical, la rectificación de la columna cervical, también por lo mismo, el proceso de osificación, ¿no? Bien, ¿por qué se produce el proceso este? Entonces, indudablemente hay factores inmunitarios que intervienen en la aparición de la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Aunque no está obviamente demostrado, pero tiene que ver un componente inmunitario, ¿no es cierto? ¿Por qué? Vean, hay una respuesta de la patología o una mejoría a algunos fármacos que bloquean factores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, una citocina fundamental en la inmunopatogenia es bloquear. Entonces, bloquea el sistema inmune con los tratamientos que se hacen actualmente. Eso está demostrando que tiene un componente inmunológico la enfermedad, ¿no es cierto? Porque son tratamientos inmunológicos lo que se realiza. ¿Qué más? En la articulación, principalmente sarciliaca, vean, hay células, linfocitos T, CD4, CD8, entonces, que tiene que ver también con la respuesta inmunitaria, ¿cierto? Entonces, todo esto indica que el componente básico de la patogenia es un desorden del sistema inmunitario, ¿cierto? Es una enfermedad de trastorno inmunitario. Y luego, ¿qué más? Hay un factor, un elemento
un factor exógeno medioambiental que desencadena el proceso inmunológico. No está aclarado también qué, pero se sospecha, se piensa que son bacterias intestinales, que determinan el gatillo, el desencadenante para este proceso inmunitario. Por eso alguna vez la patología tiene que ver también con la enfermedad inflamatoria intestinal crónica, ¿cierto? Entonces se ha visto que hay bacterias intestinales que activan el proceso, desencadenan el proceso, aunque no está establecido 100%, entonces que se diga esta es la bacteria, porque hay varias bacterias, no solamente una. A ver, por favor. Entonces, en cuanto al cuadro clínico, vean que es una enfermedad que empieza temprano, ¿no? Los primeros síntomas al final de la adolescencia o al inicio de la enfermedad adulta. Entonces afecta a personas jóvenes, ¿no? Vean la media de edad desde 23 años. Es una edad temprana. Y un menor porcentaje, era el 5%, pasados los 40 años de edad. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, epidemiológicamente la edad de comienzo para hacer un diagnóstico de la enfermedad. ¿Cuál es el primer síntoma? Es el dolor. La primera manifestación clínica de la enfermedad es el dolor. ¿Qué características tiene el dolor en esta enfermedad? Vean, es un dolor sordo, de inicio leve, ¿no es cierto?, es progresivo, lento. En principio mal definido, mal localizado, por eso tiene un dolor sordo, no se lo puede definir bien, ¿ya? Un dolor sordo, insidioso, que va apareciendo progresivamente, ¿no? Lentamente, solapadamente, ¿ya? Son sordo, insidioso. ¿Dónde? ¿Cuál es la localización del dolor? ¿Ya? Los glúteos y la región lumbar baja. ¿Ya? Cuando el paciente se queja de dolor, de molestia, de pesadez, de cansancio, ¿no? En principio, en la región lumbar y en la región de los glúteos. Así comienza la enfermedad. También manifiesta, bueno, este dolor va a ir aumentando progresivamente, ¿no es cierto?, haciéndose más intenso, haciéndose más continuo. Al principio es intermitente y es más leve, ¿no? También aparece rigidez lumbar matutina. El paciente amanece dolorido, ¿no es cierto? Amanece con sensación de pesadez en la región lumbar, en los glúteos, y rigidez, le cuesta levantarse, le cuesta moverse, amanece rígido, ¿no es cierto? Ya por varias horas al amanecer. Y esto progresivamente va mejorando durante el transcurso del día, va desapareciendo esa rigidez, ¿no? Y al mediodía, en la tarde, el paciente está normal, se mueve, tiene la flexibilidad, todo normal. Entonces, la rigidez es matutina y dura algunas horas, mejora con el ejercicio. Y esto progresivamente va aumentando, ¿cierto? Más prolongado, se hace bilateral y se hace más permanente. Las exacerbaciones nocturnas. ¿A qué les hace recuerdo ese dolor matutino al despertar con rigidez que mejora con el ejercicio? ¿Cuándo hemos hablado de eso? ¿En qué enfermedad? La artritis reumatoidea, ¿no es cierto? Hemos dicho que esa rigidez, esa tumefacción dura más de una hora, ¿no es cierto? Es una manifestación de artritis, es un dolor artrítico. El dolor artrítico es así. Empeora en la mañana, el paciente amanece dolorido, amanece hinchado, amanece rígido. Y con la actividad física va mejorando y finalmente va desapareciendo. Eso es un dolor artrítico. En cambio, el dolor artrósico es
aquel que empeora con la actividad física. Como es actividad física, más bien aumenta el dolor. Ese es un dolor artrósico. El artrítico es este, que mejora con la actividad física. Entonces, vean, nos está hablando de un proceso inflamatorio en las articulaciones. Con la actividad física, esa inflamación, esa hinchazón va disminuyendo, va drenando el líquido, va desapareciendo y el paciente mejora. Lo mismo que la artritis reumatoidea en las manos ocurre en estos pacientes en la columna vertebral, ¿no es cierto? Y eso es lo que se refleja con esta sintomatología. El reposo, ¿no es cierto? El estar inmóvil durante varias horas en la noche hace que la articulación se vaya acumulando líquido, se vaya hinchando, distendiendo y eso provoca dolor y rigidez en la mañana. Entonces, esta sintomatología va exacerbándose en las noches, va empeorando. El paciente muchas veces despierta varias veces en la noche, 2, 3 veces o más, amanece o despierta dolorido, ¿no? Y ya sabe que le calma ese dolor. Se levanta, camina, deambula un rato, le pasa el dolor y se vuelve a echar. Hasta que nuevamente lo despierta el dolor. Se levanta, camina, ¿no? Hasta que le cede el dolor y se vuelve a ver. Entonces, vean, sucede eso en estos pacientes. Despiertan varias veces en la noche por el dolor y tienen que caminar para aliviarse, ¿no? Y eso que le trae como consecuencia mal dormir también. Entonces, son pacientes que además de su dolor y todo eso tienen sueño en el día porque no han dormido bien en la noche, ¿cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta que y eso va exacerbándose y va haciéndose más continuo, ¿no? Y más intenso. ¿Qué más vamos a encontrar? Hipersensibilidad en el contacto y a la presión de las articulaciones inflamadas. Obviamente, si el paciente está echado, la presión sobre la cama también le produce dolor, ¿no es cierto? Y al levantarse, al liberar esa presión, también le calma el dolor. Pero sucede también lo mismo en otras articulaciones, no solo son las articulaciones de la columna vertebral, vean, las articulaciones externocostales también pueden inflamarse. Pueden doler espontáneamente o pueden doler a la presión, ¿no? Al presionar las articulaciones puede haber dolor. Las apófisis espinosas, las crestas ilíacas, el trocánter mayor, tuberosidades isquiáticas, espinas tibiales y los talones de los pies. A la compresión puede doler porque son puntos de inserción, ¿no es cierto?, muscular con el hueso y están inflamadas todas aquí. Entonces, al examen físico podemos presionar estos lugares y vamos a detectar dolor. Pueden estar afectadas, vean, las caderas y los hombros también, ¿ya? Se denomina las raíces de los miembros, ¿no es cierto? Vean, 25 a 35% de los pacientes tienen afectación de caderas y hombros. Otras articulaciones periféricas, codos, muñecas, manos, rodillas, pies, ¿no es cierto? Vean, un 30% de pacientes pueden tener inflamación de las articulaciones periféricas. ¿Cuál es la característica para diferenciar de la artritis reumatoidea? Que estas son asimétricas, no son simétricas. En la artritis reumatoidea son ambas manos, ambas muñecas, ambas rodillas, ambos pies, ¿no es cierto?, de manera simétrica. En cambio aquí son asimétricas. Puede ser una mano nada más, puede ser una rodilla, puede ser un pie, entonces de manera asimétrica. Entonces eso es importante determinar si hay simetría o no. La afección de la columna cervical es bastante tardía. También hay síntomas generales en estos pacientes, ¿no es cierto?, como fatiga, cansancio, anorexia, decaimiento, vean, puede haber fiebre también, pérdidas de peso, sudores nocturnos, entonces puede haber síntomas generales de inflamación, ¿no? Entonces, hay unos síntomas generales y unos síntomas específicos, como cualquier otra enfermedad. Este es un paciente, ven, con espondilitis anquilosante ya avanzada, ¿no?
la columna rígida, fija, se pronuncia la sifosis dorsal y la lordosis lumbar, ¿ya? Y el paciente para compensar esta deformidad tiene que flexionar las piernas, ¿ya? Tiene que flexionar las piernas, adquiere esa posición y obviamente este paciente pierde talla, entre 5 a 10 centímetros de talla disminuye por la posición nada más. Entonces, en el examen físico vamos a encontrar esas molestias, esos dolores cuando examinamos, ¿no es cierto? Hay pérdida de la movilidad de la columna. La columna en general puede flexionarse, puede extenderse hacia los lados, rotar, ¿no es cierto? El cuello puede mover la cabeza en diferentes direcciones, igual, ¿no es cierto? Entonces pierde la movilidad de la columna porque se ha soldado, está rígida. Entonces ese es un dato importante. Limitación del movimiento, fricción, extensión a los lados. Bueno, obviamente va ascendiendo, primero la columna lumbar, luego va tomando la dorsal y finalmente la cervical, ¿cierto? Las articulaciones costales, costovertebrales también se afectan, se sueltan, ¿no es cierto? Entonces va a haber menor amplitud respiratoria. En la inspiración se horizontalizan las costillas, ¿no es cierto? Se abren los espacios intercostales. Entonces en estos pacientes están fijas también las articulaciones. Entonces en la inspiración no aumenta la amplitud del tórax porque las costillas están fijas también, no se elevan. Entonces hay disminución en la amplitud respiratoria y eso trae complicaciones respiratorias en el paciente también. Todos los volúmenes de capacidades pulmonares están disminuidas porque tienen menor expansibilidad torácica. Entonces hay afectación. La articulación sacroiliaca es la primera en afectarse, hemos dicho, ¿cierto? Con el dolor y todo. Podemos explorar la articulación sacroiliaca, ¿cierto? La hacemos echar al paciente en una camilla, boca abajo, y presionamos sobre el sacro. Eso va a hacer que se abra la articulación sacroiliaca y va a tener dolor el paciente, ¿no? Va a tener dolor porque esas articulaciones están inflamadas. Es una manera de explorar, ¿ya? Podemos distender las piernas, ¿no es cierto? El paciente echado mirando hacia arriba, distender la articulación o presionar las crestas ilíacas hacia afuera. Va a movilizar la articulación sacroiliaca de esa manera, tratando de abrirse. Y eso también desencadena dolor en la articulación sacroiliaca. Entonces es una manera de explorar la articulación. Luego tenemos algunas pruebas que podemos hacer en estos pacientes. La prueba de Schober, la prueba de la expansión torácica, la distancia occipucio-pared, son pruebas que se pueden hacer ahí en el consultorio, ¿no? Con el paciente, para determinar la rigidez de la columna vertebral. Esta es la presión del sacro, ¿no es cierto? Para despertar el dolor. Entonces, presionando el sacro, vamos a provocar dolor en la articulación sacroiliaca. Esta es la prueba de Schober. Trazando una línea horizontal entre ambas crestas ilíacas, marcamos con el paciente en posición vertical, marcamos 5 centímetros por abajo, otra línea, y 10 centímetros por arriba, otra línea. ¿Ya? Esta es nuestra referencia. Si marco aquí, cuando le hago al paciente que se agache, esta distancia va a aumentar, ¿no es cierto? Esta distancia de 10 centímetros va a aumentar porque se está flexionando. Normalmente, vean, tiene que aumentar entre 15 y 17 centímetros. 15 a 17 centímetros.
Pero como el paciente no puede flexionar, no va a aumentar, la distancia no aumenta, ¿no? Aumenta muy poco. Esa es la prueba de Shaw. La distancia punta a punta, bueno, hacer inclinar al paciente hasta tocar el piso, ¿no es cierto? Y medir la distancia, si puede o no puede. Y en la evolución ir viendo si eso va variando o no va variando. Entonces, ya con el paso del tiempo, esta distancia va a ser cada vez mayor, ¿no? Por posibilidad de flexionar la columna. La altura del paciente, ya hemos dicho, pierde estatura el paciente. Entonces también medir al paciente sirve como referencia. Y la distancia occipucio-pared. Entonces se hace parar al paciente con los talones apegando a la pared. Toca normalmente la pared con el occipucio. Como estos pacientes tienen la columna soldada, no pueden mover, no pueden extender la cabeza, no pueden tocar la pared. O hay una distancia cada vez mayor entre el occipucio y la pared, o se mide esa distancia, ¿no? Para ir viendo la evolución del paciente. Esa es la distancia occipucio-pared. Bien, luego tenemos las manifestaciones extraarticulares. Vean ustedes, uveitis aguda anterior, 30%. Hemos hablado de uveitis en artritis, en lupus, todos los procesos autoinmunes cursan o se complican con uveitis en algún porcentaje. Ven, el 30% de los pacientes puede hacer una uveitis. Cataratas y glaucoma también pueden presentar por la enfermedad o por efecto adverso del tratamiento. Los glucocorticoides producen cataratas y producen glaucoma. Entonces hay que tener en cuenta que para ver si se trata de un componente de la enfermedad o una complicación del tratamiento. Vean, hasta el 60% de los pacientes tienen inflamación del colon o el ilio. Entonces tiene relación con la enfermedad inflamatoria intestinal. Vean, hasta el 60% de los pacientes. 5 a 10% tienen una franca enfermedad inflamatoria intestinal. Tiene asociada una enfermedad inflamatoria intestinal. Entre el 5 y 10%. Insuficiencia aórtica, insuficiencia cardíaca, bloqueos cardíacos pueden haber en estos pacientes. En cuanto a la mortalidad, vean, los traumatismos de la columna están en primer lugar como causa de mortalidad. Una caída, fractura de la columna cervical, el paciente puede quedar cuadripléjico, ¿no? Y morir en ese momento o tener una secuela grave que a la larga le va a traer la muerte. Insuficiencia aórtica es otra causa de muerte. Insuficiencia respiratoria, hemos dicho, hay compromiso respiratorio, ¿no? Hay disminución de todas las capacidades pulmonares, entonces hace complicaciones respiratorias. Nefropatía amiloidea o complicaciones secundarias al tratamiento, antiinflamatorios, glucocorticoides y otros medicamentos que vamos a ver. Pueden complicar la función renal, ¿no? Hemorragia digestiva también secundaria al tratamiento, ¿no es cierto? Los AINES, los glucocorticoides provocan hemorragias digestivas. Los pacientes pueden morir por una hemorragia digestiva. Para el diagnóstico, en cuanto al laboratorio, vean, la mayoría, el 90% de los pacientes tiene el B27, ¿no? Que es lo que define la enfermedad. Los reactantes de fase aguda, velocidad de alimentación globular, proteína C reactiva, están incrementados porque es un proceso inflamatorio. Anemia, como todo proceso crónico, ¿no? O inflamatorio. Anemia de las enfermedades crónicas o inflamatorias. Puede haber elevación de la fosfatasa alcalina en casos graves.
incrementos de la inmunoglobulina A también. Un dato importante a tomar en cuenta, el factor reumatoideo y los anticuerpos antinucleares son negativos en esta enfermedad. Si tuviéramos positividad de estos, hay que pensar en otra enfermedad, artritis, lupus, etc. ¿No es cierto? O que haya una sobreposición de enfermedades. Pero lo habitual es que estos sean negativos cuando la enfermedad es pura, ¿no? Se espondilitis anquilosante solamente, estos autoanticuerpos son negativos. El líquido sinovial es inflamatorio, como en las otras patologías, inflamatorio y inespecífico, aumento de polimorfos nucleares y nada más, ¿no? No hacemos ningún diagnóstico como esto, solo determinamos que es inflamatorio, ¿no? Y las funciones respiratorias, ¿vean? Disminución de la capacidad vital, aumento de la capacidad residual funcional principalmente. Entonces, tiene que dar una repasada a los volúmenes y capacidades pulmonares, ¿no? Un estudio de ese tipo se hace en estos pacientes para determinar, ¿no?, estas funciones. Radiológicamente, entonces la radiografía simple, ¿qué nos va a mostrar? Sacroileitis, una sacroileitis radiológicamente demostrable. ¿Qué tipo de lesiones podemos ver cuando se produce esto? Vean, borrosidad del borde cortical del hueso subcondral, borramiento, no se puede definir claramente el borde del hueso. A eso aparecen las erosiones se ven fácilmente en una radiografía. Esclerosis o estrechamiento, ¿no?, de la articulación, o puede haber un pseudo ensanchamiento también del espacio articular. Inicialmente podemos ver esto. Luego la anquilosis, ya cuando hay formación de sindesmofitos, todo ello ya es una etapa avanzada. Todas estas son etapas ya avanzadas. Estos signos que hemos mencionado, cuerpos vertebrales cuadrados, el signo de caña de bambú, la presencia de sindesmofitos, eso lo vemos en una radiografía, pues, ¿no? Pero cuando vemos eso, es que el proceso ya está muy avanzado, ya el paciente va a tener pronóstico malo, pues, ¿no? No hay cómo revertir aquello. Cuando el proceso ya está, la articulación ya está osificada, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, vean, la radiografía no nos sirve para hacer un diagnóstico temprano, solo para ver las secuelas nomás de la enfermedad, ¿no? Entonces nos sirve más una tomografía computarizada, una resonancia magnética nuclear, sobre todo la resonancia que nos va a dar de manera incipiente. Vean, esta es una resonancia magnética, la articulación, y esta es la médula inflamada. Se puede ver tempranamente con una resonancia magnética. Entonces, si estamos sospechando en un paciente, hay que pedirle una resonancia magnética, nos va a dar el diagnóstico temprano. Bien, para el diagnóstico se utilizan los criterios modificados de Nueva York. ¿Ya? Son 4 criterios. Antecedentes de lumbalgia de tipo inflamatorio, eso que decimos, ¿cierto? Dolor, rigidez al despertar, que desaparece con la actividad física. Limitación de los movimientos en la región lumbar, en los planos sagital como frontal. Con diversas pruebas que hemos visto podemos determinar la limitación de los movimientos, ¿no?, de la movilidad de la columna. Limitación de la expansión torácica. Entonces, la espirometría para esto me va a ayudar, ¿no es cierto?, ver los volúmenes y capacidades ventilatorias. Y finalmente, sacroileitis radiográficamente definida. Esto obviamente mejor con la resonancia magnética o la tomografía, ¿no?, para hacerlo más temprano. Entonces,
parámetro, 4 más cualquiera más uno de los otros hace el diagnóstico de espondilitis anquilosante. 4 con cualquiera de los otros. Aunque el B27, vean, hace definición de la enfermedad, no es necesaria ni suficiente para establecer el diagnóstico. Hemos dicho que el 90% de los pacientes tienen B27, pero hay un porcentaje de pacientes que aunque tienen la enfermedad no tienen B27, ¿no es cierto? Y tampoco el hecho de tener B27 significa que tenga esclerosis o espondilitis anquilosante. Entonces, es solo como referencia y como definición de la enfermedad la presencia del HLA-B27. Bien, para el diagnóstico diferencial, vean, hay diferentes causas de dolor de espalda, ¿no es cierto? No es solamente espondilitis anquilosante, hay varias causas de dolor de espalda, tanto de carácter inflamatorio como dolor de espalda de carácter degenerativo, etc., ¿no? Entre causas de dolor de espalda de carácter inflamatorio, por ejemplo, tenemos que establecer, vean, la aparición por debajo de los 40 años. ¿Ves? Hemos dicho es en personas jóvenes, ¿no es cierto? Es gradual, incipiente, insidioso. Tiene duración mayor de 3 meses. El paciente tiene un tiempo de molestia. Nunca va al principio de la enfermedad. Tiene su historia de dolor de espalda, ¿ya? Por lo menos de 3 meses. Listo, y recién entraría cuando se le hace más intensa, más continua, recién consulta, ¿no? La rigidez matutina y la mejoría con la actividad física. Entonces, estos son los parámetros para definir que un dolor de espalda es de tipo inflamatorio, como en la espondilitis anquilosante. ¿No es cierto? Tengo que establecer estos parámetros para decir que es una artritis. Y hay entonces otras causas de dolor de espalda, de origen mecánico degenerativo. Una persona ya mayor, ¿no es cierto?, que tiene artrosis, obviamente va a tener un dolor de espalda, pero arriba de los 50, 60 años, que no encaja con la espondilitis anquilosante, que empieza temprano, ¿no es cierto? Entonces, en la edad de comienzo ya me está dando una diferencia. Mecánico, bueno, puede haber algún trastorno, traumatismo, etcétera, que ocasione el dolor de espalda, ¿no? Otras causas metabólicas, infecciosas, procesos malignos, degenerativos, metástasis de un cáncer que afecta a la columna, etcétera, ¿no? Puede dar dolor de espalda, pero es diferente, con diferentes características y de edad también. Los cánceres aparecen después de los 40, 50 años, ¿no? Es muy raro en personas jóvenes. La oncronosis es otro trastorno que afecta a la columna vertebral. Y otra con la que hay que hacer el diagnóstico diferencial es la hiperostosis esquelética difusa idiopática. Aquí es otra forma de rigidez de la columna vertebral, porque también hay calcificación y osificación, pero no de las articulaciones intervertebrales, sino de los ligamentos paraespinosos. Y eso, la imagen radiológica es totalmente diferente a la imagen de caña de bambú. ¿Ya? Entonces, el signo de la vela se llama en esta enfermedad. Como corre la vela, ¿no es cierto? La seda derretida en una vela. Al osificarse los ligamentos paraespinosos, vean, la osificación es en este sentido, ¿no? De los ligamentos, no es de las articulaciones, es de los ligamentos, que da ese aspecto de la derretida, ¿no es cierto? Aquí también hay rigidez, pero no por afectación de las articulaciones, sino de los ligamentos paraespinosos. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con esta entidad. Bien, en cuanto al tratamiento, vamos a empezar aquí. Antiguamente, ¿cuál era el tratamiento? AINES,
como en la artritis reumatoidea, desde la aspirina, todos los antiinflamatorios no esteroideos, útiles para controlar el dolor, controlar la inflamación, ¿no? Bajar la proteína C reactiva, etc. Pero era sintomático nada más porque la enfermedad continuaba evolucionando, solo que con menos dolor y con menos inflamación, ¿no es cierto? Recomendado el ejercicio, dependiendo de la fase de la enfermedad, ejercicio para mantener la flexibilidad de las articulaciones era importante. Algunos antiinflamatorios específicos como la sulfasalacina, ¿no es cierto?, que se utiliza en la enfermedad inflamatoria intestinal también. Estaban indicados y aún están indicados, obviamente, ¿no? Estos están indicados. El metotrexate, ya hemos hablado del metotrexate, ¿no es cierto?, un medicamento modificador de la enfermedad en el lupus, de la artritis reumatoidea. Es un citostático, ¿no? Es un fármaco antipolar. También está indicado, vean, con resultados intermedios. Los glucocorticoides, lo mismo que en las otras artropatías. ¿Ya? Entonces, este era el tratamiento, lo que se tenía para hacer el tratamiento antiguamente. Y vean, cirugía para reparar, para fijar articulaciones, para restaurar las complicaciones, ¿no? La cirugía estaba y está indicado todavía en algunos casos, para inmovilizar una fractura, para reparar una articulación, etc. ¿No? Complicaciones cardíacas, obviamente, dependiendo del caso, marca paso. A partir del 2000 han aparecido un nuevo tipo de medicamentos, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, que ya hemos hablado de ellos, ¿no es cierto? Los primeros en aparecer fueron los antifactores de necrosis tumoral, que vean, han revolucionado el tratamiento en la espondilitis anquilosante. Los primeros en aparecer fueron el infliximab y el etanercept, son los primeros anticuerpos monoclonales que se han desarrollado y han revolucionado prácticamente el tratamiento. ¿Ya? Tienen una respuesta espectacular para controlar la inflamación, para evitar la progresión de la enfermedad. Entonces aquí tienen las dosis, incluso vean ustedes, si quieren alguien tomarlo en cuenta, el infliximab y el etanercept. Entonces, ya producen reducción rápida, profunda y sostenida de los datos clínicos y del laboratorio. Entonces, prácticamente modifican el curso de la enfermedad. Con estos medicamentos, el pronóstico de la enfermedad ha cambiado mucho. ¿Ya? Entonces, en cuanto a la mortalidad, la morbilidad, el mantenimiento de la función del paciente, todo aquello ha mejorado mucho. ¿Ya? Ahora, actualmente se han desarrollado otros anticuerpos monoclonales aún, ¿no? Entonces, después de esto, pero se siguen utilizando y tienen una respuesta espectacular. El problema son los efectos secundarios de estos medicamentos. O sea, no los podemos dar a todos los pacientes también, todos los pacientes con espondilitis anquilosante, porque tiene efectos adversos graves. Entonces, entre ellos, vean, infecciones graves, inhiben la respuesta inmunológica, o dejan al paciente sin respuesta inmunitaria. Entonces se puede diseminar una tuberculosis, puede hacer una meningitis tuberculosa, el paciente se puede morir por una infección grave, ¿no? Una sepsis, una tuberculosis ya activada, se puede morir el paciente como consecuencia del tratamiento. Trastornos hematológicos, pancitopenias. Como si hay una pancitopenia, lo mismo, el paciente puede morir por una hemorragia, se puede morir por una infección, ¿cierto? Entonces los efectos adversos son graves. Trastornos desmielinizantes, ¿no? En el sistema nervioso central, con secuelas graves a nivel neurológico.
exacerbación de insuficiencia cardíaca congestiva, autoanticuerpos y cuadro clínico de lupus eritematoso generalizado, lupus medicamentoso, puede ser desencadenado también por estos fármacos. Reacciones cutáneas de hipersensibilidad. Entonces, vean, algunas de estas son efectos adversos graves, ¿no?, que pueden comprometer la vida del paciente. Entonces, no se usa de manera indiscriminada en todos los pacientes, ¿no? Tienen que ser bien indicados en algunos casos, ¿no? Y mientras se continúa con este tratamiento, ¿no? Se siguen utilizando estos fármacos que antes se utilizaban, esos tratamientos. Entonces va a depender del caso, ¿no? Y son también medicamentos caros, ¿no? Entonces hay que identificar bien los pacientes que van a ser susceptibles a su uso. ¿Alguna pregunta? Claro, avanzar algo más, pero se puede un solo tema, ¿no? Quedamos ahí. La siguiente clase vamos a avanzar, yo creo, las 3 siguientes patologías. Doctor, así que mejor vayan leyendo. ¿y el dolor de pie, digamos, si hace ejercicio y mejora? Sí. Cualquier articulación que mejora con la fusión, con la actividad física, el dolor artrítico.